Mateo 12, versículo 43 al versículo 45. Yo lo voy a leer y quiero que ustedes, por favor, me sigan en sus mentes. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. El título que puse, hermanos, porfa poner la siguiente, Leonardo, es: ¿usted es realmente de Jesús? También me hago yo esa pregunta. ¿Yo soy realmente de Jesús? Quiero que a medida de que podamos desarrollar el texto, podamos decir que sí, o podamos buscarle para que podamos ser de él. Quiero introducir este pasaje haciendo un recuento de lo que nuestros hermanos nos han enseñado. Sabemos y recordamos que el autor del Evangelio es Mateo, llamado Leví, un discípulo de nuestro amado Redentor. Sabemos que el tema del Evangelio de Mateo es la obra que le diste que hiciera. ¿Cuál obra? Dios Padre le da a Dios Hijo una obra que debe llevar a cabo. ¿Cuál es esa obra? De salvar a los que el Padre le había dado, de salvar a los elegidos. ¿Cuál es el propósito general del Evangelio? Es importante que lo recordemos. El propósito general del Evangelio de Mateo es ganar plenamente a los judíos, es ganarlos plenamente. ¿Para quién? Para Cristo. ¿Y cuál es el propósito específico? El propósito específico es mostrar que Jesús de Nazaret es el Mesías. Es el Mesías soberano y profetizado del Antiguo Testamento. Hemos visto 12 capítulos. En los primeros 4 capítulos que hemos podido aprender acerca del nacimiento de Cristo y de la inauguración de su reino. Del capítulo 5 al 8, otra gran sección, vimos el primer gran discurso, el Sermón del Monte. Y es interesante que en el capítulo 10 al 12 se presenta el segundo gran discurso, que es el que nuestros pastores nos han enseñado y también nuestro hermano Hugo nos ha enseñado. El segundo gran discurso. Y quiero que miremos el capítulo 10, simplemente para repasar. Del capítulo 10 hasta el capítulo 12 es el segundo gran discurso. Y es en este segundo gran discurso donde nos encontramos. Hoy, domingo, como el próximo domingo, tengo la oportunidad de poder finalizar ese segundo gran discurso. Pero ese segundo gran discurso ha sido marcado por varias cosas muy importantes, muy importantes. Ahí, como ustedes ven, quiero que solamente nos centremos en el capítulo 12. El segundo gran discurso inicia desde el capítulo 10, pero quiero hacer un recuento de lo que hemos aprendido solamente en el capítulo 12. Sus Biblias, ahí dicen los títulos. El capítulo 12, desde el 1 al 14, muestra la autoridad del Hijo de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad del Mesías. En el capítulo 12, del 15 al 21, habla del siervo escogido, que no pudimos aprender. Del versículo 22 al 37, habla de los milagros de Cristo, la prueba del dominio de Satanás, del dominio de los demonios. Y del versículo 28 al 45, es el rechazo del sistema religioso judío acerca de las grandes señales que hace Cristo.
Noten que dije del versículo 28 al 45. Quiere decir que nuestra sección del versículo 43 al 45 está en esta parte del rechazo del sistema religioso judío de que Jesús es el Cristo. Y el próximo domingo tenemos la oportunidad de finalizar este discurso con la madre y los hermanos de Jesús. Con eso en mente, hermanos, quiero que por favor podamos encomendar este tiempo al Señor y que nos permita entender y así también podamos ser edificados esta mañana. Por favor, oremos, hermanos. Santo Rey, Santo Señor, estamos delante de ti, primeramente pidiéndote yo a ti entendimiento, sabiduría, sencillez. También pido para con mis hermanos que puedan ser edificados, que puedan ser animados, que puedan ser instados a seguirte, mi buen Señor, que puedan, mi Padre Santo, continuar en la carrera que tenemos por delante como hijos tuyos y también que pueda haber salvación de los que aún no han creído, Santísimo Señor. Ruego en esta mañana que tú seas honrado y seas glorificado en las palabras de tu siervo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que comencemos. Quiero que podamos otra vez leer el texto, Mateo 12, versículo 43 al 45. Otra vez lo voy a leer. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bien, el bosquejo es muy sencillo, son 2 puntos. El primer punto, puse como título El hombre natural, es del versículo 43 al 45. En el segundo punto es el hombre sobrenatural, quiero hacer un contraste, también es el versículo 43 al 45. Entonces quiero que iniciemos con nuestro primer punto, hermanos. Y quiero que antes de que comencemos el primer punto podamos tener en cuenta unas consideraciones que me parecieron muy, muy útiles que da el comentarista Hendrickson acerca del texto. Él da 3 consideraciones. Dice primero, las escrituras nos dicen muy poco acerca de las peculiaridades de los demonios. Como bien podemos ver el texto, habla de un espíritu inmundo. Entonces, la Biblia nos dice muy poco acerca de las peculiaridades de los demonios y de sus costumbres. Entonces, ir como tanto al detalle, podemos caer en errores. La segunda recomendación que da es, el Señor no está dando un discurso o una clase específica sobre, dice, demonología. Cristo no está enseñando específicamente sobre esto, sino que él lo usa como una parábola o lo usa como una ilustración, haciendo el énfasis a la perversa generación del sistema religioso judío. Y la última recomendación que dice él es, esta ilustración es de la naturaleza de una parábola, en donde hay una idea central. Se debe recordar que no se puede explicar al detalle o espiritualizar todos los símbolos que nos muestra la ilustración o la parábola, sino que debemos entender la idea central que quiere dar el Señor Jesucristo al ser esta ilustración o esta parábola. Entonces, teniendo esto, hermanos, vamos a desarrollar nuestro primer punto. El primer punto es el hombre natural, es del versículo 43 al versículo 45. Hice 3 subpuntos. El punto A es inquilino. Quiero que miremos el versículo 43. Hay un inquilino. En el versículo 43 dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Aquí es importante que podamos relacionar.
Siempre relacionamos los ángeles buenos con orden, los podemos también asociar con belleza y con plenitud de vida. Entonces, es correcto también asociar los ángeles malos o los espíritus inmundos con desolación, con muerte o con desorden. Entonces podemos decir que este espíritu inmundo que Cristo dice en el versículo 43 no muestra ninguna armonía. Es todo un contraste a un espíritu bueno o a un ángel. Cuando miramos un desierto, en un desierto, ¿qué es lo que impera? La desolación, la muerte, la destrucción, la falta de vida o la escasez de vida. El espíritu inmundo se puede tomar literal, pero no viene al caso con la idea central que quiere dar el Señor Jesucristo. Noten que el espíritu inmundo es un símbolo de la grandísima influencia satánica que está imperando en la mente del sistema religioso judío. ¿Y quién es el sistema religioso judío? ¿Quiénes son sus representantes? Los fariseos, los escribas y los saduceos. Esa es la representación del espíritu inmundo, la grandísima influencia satánica o demoníaca que prevalece en todo Israel, pero principalmente en sus cabezas representativas, que son los fariseos, saduceos y escribas. Cuando hablamos en el texto, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. El hombre, noten que el título del primer punto es el hombre natural. Este hombre es correcto que lo podamos relacionar con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. Aquí nuestro amado Jesús está haciendo un resumen. Es importante que miremos el versículo 43 al 45 como un gran resumen. Cristo hace un gran resumen de la obra que inició Juan el Bautista y la obra que él continúa. Sabemos que la obra de Juan el Bautista fue muy cortica, pero la obra de Cristo es bastante. Entonces Cristo hace un resumen, en esos 3 versículos hace un resumen. Y quiero que así miremos el versículo 44, que yo le puse la fachada. Si decimos que el hombre es Israel, que el espíritu inmundo es la influencia satánica que hay en las mentes de los escribas, fariseos y saduceos, como bien sabemos, esos religiosos tenían una gran fachada, una grandísima fachada. Ellos mostraban vidas que piadosas, vidas obedientes. Ellos mostraban que interpretaban correctamente la ley, pero no lo hacían. No lo hacían. ¿Qué les dice Cristo? Generación de víboras. Entonces, no lo estaban haciendo. Miremos, hermanos, el versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Aquí nuestro amado Jesús está haciendo un resumen de la obra de Juan el Bautista, como les dije, y de la misma obra que él ya había comenzado en el capítulo 4. Quiero que vayamos, mis hermanos, al capítulo 3, y nos va a dar un poco más luz. En el capítulo 3, del 1 al 3, Juan el Bautista inicia esta obra. ¿Él a dónde inicia esta obra? En Israel. ¿Él en qué tiempo inicia esta obra? En el primer año de inicio del ministerio de Cristo. Entonces decimos que Cristo está haciendo la ilustración o la parábola como un resumen de la obra de Juan el Bautista y de la obra de él mismo. En el capítulo 3 vamos a ver cuando Juan el Bautista inicia el ministerio de él mismo, de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo,
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces noten, ¿hacía cuántos años no hablaba un profeta de parte de Dios a Israel? 400 años. Y Juan el Bautista habla del año 30, en el primer año cuando Cristo inicia su ministerio. O sea, 430 años. 430 años en que Israel estaba en tinieblas en cuanto a que no había profeta de parte de Dios. Tenían la escritura, pero ¿en manos de quién estaban? Del sistema religioso judío, escribas, fariseos, saduceos, estaban bajo el dominio religioso de ellos. ¿Y qué pasaba con ellos? Ellos constantemente enseñaban la ley, pero tristemente no la vivían. No la vivían. Ellos no vivían lo que enseñaban. Ellos exigían cumplir a la letra. No tenían en cuenta el amor, la misericordia, el arrepentimiento sincero. No lo tenían en cuenta. Miremos el versículo 2 de 3.2, Mateo 3.2. Y diciendo, dice Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es impactante. Miremos el detalle. Juan el Bautista les está diciendo al judío común y corriente. En este caso, ¿quiénes estaban escuchando? Más adelante vamos a saber que estaban los fariseos, estaban escuchando a Juan el Bautista. ¿Y Juan qué les estaba diciendo? Arrepentidos. Entonces quiere decir que los fariseos no habían hecho bien el trabajo de enseñar la ley. ¿No lo habían hecho bien? Porque Juan les estaba enseñando que se arrepintieran. Luego eso no se los tenía que haber dicho los fariseos, que tenían el Antiguo Testamento. Ellos tenían que estar predicando eso. Y como no lo estaban haciendo, pues, ¿qué tenía que hacer Juan? Estar haciendo lo que ellos no hicieron en 400 años. Ellos no lo habían hecho. O si lo habían hecho de una manera muy mal. Muy mal. Juan estaba dando cumplimiento a lo que dice Malaquías 3.1a. Malaquías 3.1a dice que Dios enviará un mensajero que preparará el camino. Noten, debe estar preparado el camino del Mesías. Entonces, si debe estar preparado el camino del Mesías, ¿qué quiere decir? Que los fariseos no lo habían preparado. Juan les dice que se arrepientan. ¿Por qué él les dice que se arrepientan? Porque los encargados de enseñar la ley no estaban haciendo eso. Ni que prepararan el camino, ni que se arrepintieran. Entonces, ¿por qué Juan tenía que estar haciendo este trabajo? Porque los encargados de enseñar la ley no lo habían hecho. No lo habían hecho. Ahí cuando leemos el versículo 3 de Mateo 3.3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Preparará el camino, enderezad sus sendas. El camino estaba torcido. Los religiosos judíos habían torcido el camino de Jehová, el correcto camino de Jehová. Tenían la ley, amén. Pero ¿de qué les servía si no la enseñaban correctamente? A usted ya mire que no sirve la Biblia si no la aplicamos correctamente a nuestra vida. Estamos como los judíos, como los fariseos, como los saduceos, como los escribas. Entonces Juan el Bautista da cumplimiento a Malaquías y a Isaías. Dios soberanamente, sabiendo que los fariseos no iban a cumplir con la tarea, manda a Juan el Bautista para que prepare el camino ¿a quién? A su Hijo, a Cristo Jesús, al Mesías. Noten, si los fariseos y los escribas hubieran hecho bien la tarea de predicar el Antiguo Testamento, Juan el Bautista no hubiera tenido necesidad de predicar arrepentimiento de pecados. No hubiera habido necesidad. Si hubiera hecho bien la tarea los escribas, los fariseos y los saduceos,
Juan el Bautista no hubiera tenido la necesidad de preparar el camino. No hubiera tenido esa necesidad. Y tampoco hubiera tenido la necesidad de predicar arrepentimiento de pecados. Porque esa tarea la debían haber hecho ¿quiénes? Los fariseos. La tenían que haber hecho. Es decir, toda Israel estaba influenciada por el dominio de Satanás en cuanto a que los fariseos no estaban enseñando correctamente las escrituras. No la estaban enseñando. Los fariseos estaban predicando algo, estaban enseñando influenciados bajo la incredulidad. Y más adelante vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Los fariseos no estaban enseñando con sus vidas lo que hablaban de la ley. No lo estaban haciendo. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús dice de los fariseos que escuchen lo que ellos dicen, pero no lo que hacen? Es precisamente Juan el Bautista que comienza a echar fuera este espíritu inmundo. Volvamos al versículo 43, hay 12:43, Mateo 12. Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Quién empezó a echar este espíritu inmundo? O más bien, ¿quién empezó a echar esta perversa interpretación de la ley? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Para los fariseos era primero cumplir un ritual de reglas. Juan el Bautista hace lo sencillo: arrepiéntase y crea. El reino de Dios está cerquita, ya viene, Cristo viene detrás de mí, arrepiéntanse. Juan el Bautista hizo lo que los fariseos no habían hecho en 400 años. Les dice: arrepiéntanse y crean. Ese espíritu inmundo es de la influencia satánica, perversa, que tenían los fariseos. Perversa, muy perversa. Es decir, Juan comienza a vivir y a interpretar correctamente la ley de Moisés. Juan el Bautista. Algo que los fariseos no hacían. Miremos Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Vemos el contraste. Mateo 3, 7 al 9. Al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan también se adelanta a lo que Cristo iba a hacer con ellos. Cristo los iba a erradicar. Juan el Bautista inicia erradicando la mala interpretación. Y Cristo Jesús lo culmina. Lo culmina. La ilustración o la parábola que estamos viendo, como ya lo he dicho, es un resumen de la obra de ¿quién? De Juan el Bautista y de Cristo Jesús. Es un resumen. Miremos otra vez el versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Versículo 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Juan el Bautista preparó el camino ¿para quién? Para Cristo, para el Mesías, para Jehová hecho hombre. La gran mayoría de judíos y todos los religiosos fariseos, saduceos y escribas, ¿cómo tenían su casa o su corazón? Dice el versículo 44, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Para los fariseos, cuando se presentaban delante de Cristo, ellos ¿cómo se veían? Justos, limpios, sin pecado, santos.
perfectos, pero no tenían lo más importante. No habían creído que ese que les está hablando era el mismo Jehová hecho carne. No habían creído. No habían creído. Los fariseos, los saduceos, los escribas tenían su casa o su corazón y conciencia, la tenían desocupada, la tenían barrida y adornada. Después de la predicación de ¿quién? De Juan el Bautista en el capítulo 3. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Creyeron lo que Juan el Bautista hizo? No. Ahí miremos la parte C, los nuevos inquilinos, el versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, ¿qué le aconteció al sistema religioso judío, al Sanedrín? Mayor incredulidad, mayor incredulidad. Los fariseos, saduceos, escribas no creyeron a lo que Juan el Bautista les había profetizado. No creyeron tampoco a todos los milagros que el mismo Hijo de Dios les había hecho. Y quiero que miremos en el capítulo 8, simplemente como para hojear Mateo 8. Mateo 8. Voy a hablar de una serie de milagros que Cristo Jesús hace en medio de los escribas, de los fariseos y de los saduceos, del sistema religioso judío, o de lo que dice Cristo, de el hombre, que es Israel. ¿Y a qué se refiere? Al sistema religioso judío. En Mateo 8, del 1 al 4, sana a un leproso. Eso lo hace delante de los fariseos. En Mateo 8, del 5 al 10, sana al siervo del centurión en Capernaum. En Mateo 8, 16, echa fuera demonios y sana a muchos enfermos. En Mateo 8, 28 al 34, expulsa y salva a 2 gadarenos endemoniados. Mateo 9, 2, sana y salva a un paralítico. Mateo 9, 18 al 26, sana a la hija de Jairo y a la mujer de flujo de sangre. Allí había gran multitud. Mateo 9, 32 al 34, sana a un mudo. Mateo 12, 9 al 13, el último milagro que tenían que creer. Sana al hombre de la mano seca. En el 12, 22 expulsa a un demonio de un judío y le da la vista y le da el habla. ¿Y creyeron? En versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pregunto, ¿cuál es el estado de los fariseos y escribas después de ver tan grandísimas señales? ¿Cuál es el estado? El estado es de mayor incredulidad. Si antes de que Juan el Bautista les empezara a decir que se arrepintieran, había incredulidad. Pero después de que escuchan la predicación de Juan el Bautista, los milagros de Cristo, ¿qué hay? Mayor incredulidad. Cuando dice el versículo 45 que entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Es decir, estos religiosos judíos no iban a creer. Su mente estaba atestada de incredulidad, de incredulidad, de incredulidad. Es decir, que antes de oír la predicación de Juan el Bautista y ver los milagros de Jesús, como el Cristo, estaban influenciados por Satanás, porque no vivían lo que enseñaban. Y después de haber oído y ver la vida tanto de Juan el Bautista como de Jesucristo, está la influencia satánica que no aceptan que Jesús es el Mesías. No lo aceptan. A tal punto de que dicen que Cristo Jesús hace milagros por el poder de Satanás. Hermanos, la incredulidad es demasiada. Es demasiada, es demasiada. Hermanos, notan que esta generación judía, que esta generación de fariseos y escribas es impura, es incrédula, es perversa, es maligna.
que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Es por eso que nuestro amado Salvador realiza esta parábola o esta ilustración, resumiendo la grandísima incredulidad de quienes, de los encargados de enseñar la ley al pueblo de Israel. Si así estaban los que enseñaban, ¿cómo estaría el pueblo? Así, hermanos, miremos el segundo punto, el hombre sobrenatural. Quiero que leamos otra vez el versículo 43 al versículo 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vemos que cuando el Señor Jesús hace el resumen, ¿qué deja visto? La grandísima incredulidad de los fariseos, de los escribas y de los saduceos. Noten el versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. No, perdón, el versículo 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada. ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos leído? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla ocupada. ¿Qué hubiera pasado? Si la casa que hace referencia al corazón de cada judío religioso, incrédulo, hubiera buscado sinceramente a Jehová, hubiera creído en las señales, en los milagros de Cristo, hubieran sido amonestados por lo que le dijo Juan el Bautista sinceramente en su corazón. ¿Quién hubiera estado en esa casa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hubiera estado el Espíritu de Dios. Y su estado vendría a ser mejor, obviamente, mejor que el primero. O sea, no serían condenados. Pero noten lo que dice el versículo 45 al final. Así también acontecerá a esta mala generación. Esos fariseos judíos se condenaron. Se condenaron. ¿Cómo es posible que le llamen a que Cristo Jesús hace milagros por Satanás? ¿En qué mente cabe? Por eso, como señalaba nuestro hermano Hugo, eso no les había perdonado nunca jamás. Nunca jamás. Miremos que a pesar de la condenación, algo muy hermoso que me impactó, a pesar de la dura incredulidad de los fariseos, de los escribas, Cristo buscaba sinceramente su arrepentimiento. Miremos el versículo 28, capítulo 12, 28. 12, 28. Dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí que les estaba diciendo, si ustedes dicen que yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios y hago todos los milagros, amén. Es porque el reino de Dios ya está, y el que está delante de ustedes, ¿quién es? El Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero no fue así. Y es cierto, Cristo echó fuera a los demonios por el Espíritu Santo, y realmente el reino de Dios ya estaba en medio de ellos, ya estaba. Miremos el versículo 35, 35a. Hay de 12, Mateo 12, 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Hasta ahí. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Y aquí quién era el hombre bueno? Cristo Jesús, el Mesías. Era y es y será el hombre bueno. Tan bueno que querían que esos fariseos incrédulos se salvaran. Eso es demasiada bondad, hermanos. Demasiada bondad. Miremos el versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Claro, Cristo les dio el ejemplo. Quería mostrar su incredulidad. Y también Cristo les dice, yo soy más que Jonás. Y también Cristo les decía, a ustedes les he dado muchas señales, crean. Crean que yo soy el Mesías, que yo soy el Cristo. Yo puedo quitar esa incredulidad de sus mentes. Crean, créanme. Y miren el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los fariseos no tenían que hacer ningún viaje. Cristo estaba en medio de ellos. Cristo les estaba predicando, les estaba diciendo, les estaba mostrando portentos y señales que ni los de Nínive, ni la reina del sur habían visto. Cristo es más que Salomón. Eso es la verdadera fuente de la sabiduría que necesitaban quienes, esos fariseos incrédulos, que la necesitaban. Veamos que aparte de los apóstoles, ¿quiénes más creyeron a Cristo? Los 70 discípulos que nos muestra en Mateo, de muchos de los que sanó, también creyeron, ¿verdad? Muchos de los que Cristo les hizo el milagro, la sanidad, creyeron, lo buscaron y lo adoraron y lo alabaron. Pero algo magnífico es que Cristo cumplió lo que Él quería. Él quería que fariseos se salvaran. Ustedes saben, 2, como dice la palabra, se salvaron. Miremos Juan 19, por favor, el Evangelio de Juan. Juan 19. Cristo cumplió lo que Él quería, que la incredulidad de ellos fuera quitada por el Espíritu Santo. Juan 19, versículo 38 al 41. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. ¿Qué pasó con esos 2 fariseos? Creyeron. O sea, si era posible. Si era posible que la incredulidad fuese quitada. Si era posible que el espíritu inmundo de incredulidad fuera quitada. Si era posible que la grandísima incredulidad de los que enseñaban la ley fuese quitada. Si era posible. Entonces, en esos fariseos, Nicodemo y José de Arimatea estaba el Espíritu Santo, como los apóstoles, como los 70 discípulos, como en los que sanó, a los que le sacó el demonio, muchos también creyeron. Amén, si era posible. Y quiero terminar con dos conclusiones. Pero antes de decirlas digo, el Espíritu Santo es el único habitante. Por eso yo aquí puse inquilino. Es el único habitante o inquilino permanente que ocupa todo el ser de cada pecador que se arrepienta, como los apóstoles, como los 70 discípulos, como los fariseos, como muchos gentiles, como usted y como yo. Y amén por eso, que creímos. Y por los que creerán, confiamos en que van a creer más. Primera conclusión, la ilustración del Señor Jesucristo enseña que el sistema religioso judío estaba influenciado por Satanás porque vivían engañados. Los fariseos vivían engañados porque vivían una vida contraria a la ley de Moisés. La segunda conclusión, la parábola desenmascaró a los fariseos
a los escribas y a los saduceos, enseñándoles que su incredulidad es tan inmensa que no pueden ver que los muchos judíos comunes vieron lo que ellos no vieron, que Jesús es el Cristo. Los estudiados, los letrados no pudieron ver lo que los indoctos, los sencillos y los humildes vieron. Vemos que los apóstoles de Cristo, así todos fueron con poco estudio. Le siguieron inmediatamente, creyeron. Cristo les quitó la incredulidad a los que creyeron, y a los que no, esa incredulidad los condenó. Llevan las dos aplicaciones. Primero, en nuestra iglesia hay personas religiosas y hay otros que no, pero delante de ellos están igual. Hay incredulidad en sus corazones. Hay incredulidad en sus corazones. Cristo Jesús quita la incredulidad. Cristo Jesús perdona sus pecados, los redime, los salva. Y si no tengan miedo, que esa incredulidad los condenará. Los condenará. Y una segunda aplicación para nosotros. Somos amados de Dios, somos hijos, somos redimidos. Y hoy es otro día del Señor, ¿para qué? Para gozarnos. ¿De qué? De que nos salvó de nuestra incredulidad. Nos salvó, hermanos, nos salvó. Cristo Jesús es mi Salvador y es su Salvador. Y por eso esta razón es la más grande, para que podamos seguir adelante en las circunstancias que Dios nos ha puesto en esta vida. Por eso, hermanos, amemos más a nuestro amado Redentor. Así, mis hermanos, por favor, oramos, nos ponemos de pie y oramos. Santo Rey, Santo Señor, grandísimo Creador, Juan el Bautista preparó el camino de tu Salvador. Juan el Bautista empezó sacando el espíritu inmundo de incredulidad que había en Israel. Cristo Jesús también sacó esta tal incredulidad, pero los fariseos, al creer, no lo hicieron, sino que hubo mayor incredulidad. Santo Padre, los fariseos son ejemplo de que sin importar la incredulidad, tú les puedes salvar, porque José de Arimatea y Nicodemo fueron salvos. Así también muchos, los que estamos aquí, la gran mayoría, creemos en ti. Ruego, porque tu Santo Espíritu sea rompiendo nuestra incredulidad. A los que no te han creído, que te busquen sinceramente. Y a los que hemos creído en ti, que la salvación en Cristo sea y Dios es la razón más grande para que cada día sigamos adelante en medio de las diferentes pruebas, circunstancias que estemos en nuestra vida. Si hay enfermedad, si hay aflicción, si hay dolor, si hay amargura, si hay rencor, también sabemos que el Espíritu Santo quita todo eso y nos ayuda a sobrellevar todas esas cargas, Padre Santo. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque no somos incrédulos como los fariseos. Gracias porque hemos creído en ti. Ayúdanos a seguir confiando y a seguir los pasos de nuestro amado Salvador. Amén. Hermano, muchas gracias por poder tomar sus lugares.